Bueno, a Farid se le olvidó una cosa mencionar, era gol de Yepes. Bueno, lo primero que quiero contarles es un poquito lo que yo hago en Google. Yo trabajo en un área de negocio de Google que se llama Google for Work, que busca principalmente digitalizar a las empresas por dentro. Entonces, a lo largo de esta conferencia voy a tratar de ilustrar qué quiere decir eso, qué quiere decir digitalizar una organización a su interior. Muchos de ustedes conocen esa revolución digital que hizo Google en el mundo. Nuestra área de negocio se preocupa principalmente de la empresa para adentro. ¿Por qué tenemos credibilidad en eso? Pues resulta que hoy en el 2015, Google, por sexto año consecutivo, logró algo que a nosotros nos causa muchísimo orgullo y es, por sexto año se convirtió en la mejor empresa para trabajar. Y eso en varias listas. Hay varias listas en el mundo, está la de Fortune, está la de Glassdoor, unas con la óptica empresarial, otras con una óptica más desde los empleados. Pero Google lleva mucho tiempo ganándose ese récord de la mejor empresa para trabajar. Y a veces la gente cree que es un tema de estatus, de sueldo, de beneficios. Y yo quisiera empezar esta reflexión con ustedes. Y es entender que en la era de Internet las cosas están cambiando de una manera profunda. A las personas que trabajamos con computadores nos conocen como trabajadores de conocimiento. Pero es bien importante detenerse y pensar qué significa conocimiento en la era de Internet. El conocimiento como información, pues en cualquier momento yo puedo buscarlo y puedo tener información y conocimiento. Y es algo que a mi juicio Google ha asimilado bastante bien. El conocimiento en la era de Internet se parece más a algo que tiene que ver con las relaciones entre el conocimiento, con las relaciones entre las personas, con crear todos juntos. A eso se parece más el conocimiento en la era de Internet. Entonces quiero empezar contándoles algunos principios básicos de innovación en Google que hacen de Google la empresa que somos hoy. A su izquierda está el primer teléfono celular que lanzó Google, más o menos en la misma época que se estaba lanzando el iPhone. ¿Les parece bonito? Horrible. Lo pueden decir. En ese momento, Apple estaba centrada en el diseño del dispositivo. Todo lo importante para Apple era el diseño del dispositivo. Y Google tiene un principio de innovación que a mí me gusta mucho, que es rápido es mejor que lento. Que suena un poco a la frase de Pambelé, es mejor ser rico que pobre. Pero cuando se refiere a eso, se refiere a la capacidad de iterar en la innovación. Cuando Google lanzó este teléfono, básicamente su objetivo principal era hacer una prueba de concepto sobre el sistema operativo Android. Google en ese momento no estaba focalizado en el diseño del dispositivo, sino realmente en una prueba de concepto sobre el sistema operativo Android. No importaba el diseño, lo que importaba era probar un concepto e iterarlo de manera rápida para entender si había potencial en ese sentido. Para Google, innovar es muy parecido a fracasar, pero fracasar rápido y seguir innovando. Y en ese sentido, Google es una empresa que todo el tiempo está experimentando con productos, con nuevas ideas, con nuevas visiones. Y sí vemos un contraste muy fuerte con la cultura en América Latina, donde cuando se innova se busca la perfección. Otro principio importante en la cultura de Google es su política de recursos humanos, que ha dado mucho de qué hablar en el mundo. En Google, lo importante, más allá de los diplomas o más allá de la experiencia, son las habilidades. Google no contrata personas porque tengan un determinado diploma o porque tengan una determinada experiencia, sino en función de lo que sabe hacer. ¿Por qué Google hace eso? Porque Google quiere ser una empresa innovadora y uno no puede contratar gente necesariamente con experiencia para innovar si entendemos innovar como inventarse algo que no existe. Entonces ustedes van a ver que en Google hay una cantidad de gente que a veces se juzga como extraña, pero lo principal que les hizo entrar a Google son habilidades específicas más allá de experiencia o mucho más allá de diplomas.
Otro gran principio de innovación en Google, del cual han salido muchísimos productos dentro de Google, es lo que tiene Google que llamamos 20%, proyectos del 20%. Toda persona en Google puede proponer un proyecto personal con 20% de su tiempo. Ese proyecto personal es para que desarrolle cosas que él mismo se imagina, las plantea como un proyecto y él desarrolla esas ideas y las va desarrollando hasta que, por supuesto, tienen un carácter que se puede ejecutar a nivel corporativo y ahí reciben todo el respaldo. Pero toda persona en Google tiene la posibilidad de proponer un proyecto de 20%. Eso, por supuesto, hace que las ideas que circulan al interior de Google pues vayan en muchos sentidos, sean plurales y tengan muchísima riqueza, que es muy hacia donde va la cultura de innovación de Google. Y otro principio más que les quería compartir hoy es el enfoque que tiene Google sobre primero el usuario, después la competencia. Muchas veces cuando estamos en un entorno competitivo y hay una competencia muy fuerte, nos olvidamos de un principio básico y es que estamos conectados con nuestro cliente y tenemos que seguir conectados por nuestro cliente. Nuestro cliente es la razón de ser de la organización y es el que tiene que dar la visión a largo plazo de la organización. La competencia es la que da a corto plazo situaciones coyunturales a las cuales muchas veces las empresas tratan de responder y por responder pierden esa orientación y esa conexión con su cliente. Les voy a poner un ejemplo. Los que ven, por ejemplo, Televisión Nacional, se han dado cuenta que están viendo un programa, que lo están dando de 8 a 9, y de un día para otro les cambian el horario. Les cambian el horario por temas de rating. Lo que suele pasar con eso es que las personas pierden credibilidad en la televisión nacional, porque justamente están ya consumiendo ese producto a un determinado horario y la cadena les cambia justamente por condiciones de rating el horario de ese programa, y es justamente el tipo de circunstancias donde lo hacen es por la competencia y no por el enfoque a su usuario. Y eso en Google, ya en términos de tecnología, es lo que tratamos de evitar. Entonces, tomando en cuenta esas perspectivas, quería compartir con ustedes algunos retos que hemos identificado en Colombia sobre las organizaciones y por qué las organizaciones tienen que ser audaces, no solamente en el producto, no solamente en la organización, sino también en la forma en que tienen que trabajar, un poco como lo que les conté de Google. Entonces, lo primero es, para todos, ya es una evidencia que Colombia está en un mercado global por dos situaciones que ya todos conocemos. Una es Internet, que ha globalizado toda la economía, y lo segundo es porque hay una voluntad política expresa de Colombia de ser un jugador a nivel mundial a través de los TLCs. Eso, a mi juicio, no es algo que se califique como positivo o negativo, simplemente lo que hay que entender es que eso abre un montón de posibilidades y un montón de retos. En la medida que, como empresarios en Colombia, nos abre un montón de posibilidades en el extranjero, pero también hay que tener presente que nuestro mercado se está abriendo a otras empresas del exterior. El segundo punto, que es bastante retador para Colombia, son los nuevos modelos de negocio. Estamos entrando en lo que yo llamo una era digital madura, donde empresas como Netflix destronaron a empresas como Blockbuster, que tenían 60.000 empleados en el mundo, acuerdos de distribución de contenido con los principales productores del mundo, y una empresa con un nuevo modelo de negocio viene y amenaza justamente, o en este caso, saca del mercado a una empresa como Blockbuster. Lo estamos viviendo en Colombia con los taxis, con la aplicación Uber. Los que conocen Airbnb también lo están viviendo. La industria hotelera se está viendo afectada por el nuevo modelo de negocio en Airbnb. En fin, toda esta disrupción digital, toda esta nueva era digital está poniendo en jaque los modelos tradicionales de negocio. Lo he visto en conversaciones con empresarios, por ejemplo en la industria de los seguros, de cómo empresas que vienen de Bélgica, de Holanda, con nuevos modelos de negocio que cobran el seguro no tanto por los años del vehículo, sino por el perfil de conducción de la persona. Si conduce el viernes por la noche a las 2 de la mañana, le cobran algo distinto a si conduce solamente el domingo a determinada hora. Todos esos modelos de negocio son bastante retadores para la industria y cuál es realmente la capacidad que pueden tener las empresas para responder a estos nuevos modelos de negocio. Y el tercer elemento, igual de importante, es que estamos evidentemente ante una nueva generación de trabajadores y de consumidores. Y eso hay que entenderlo
más adelante lo vamos a ver, en el sentido de que se está consumiendo distinto y también las expectativas laborales de estas personas son bastante diferentes a la hora de pertenecer a una organización. Entonces, en ese sentido, lo que vale la pena preguntarse es cómo podemos responder en este contexto que es bastante retador. Yo quisiera ponerles un ejemplo. Si pensamos, por ejemplo, en el negocio más tradicional en Colombia, uno de los negocios más tradicionales que hay en Colombia es la tienda de barrio. Y uno diría, bueno, esta nueva era digital, ¿cómo puede poner en riesgo algo tan tradicional como la tienda de barrio? Pues bien, está este proyecto de Linio. Este proyecto de Linio es un proyecto que básicamente busca tener aproximadamente 30.000 productos en una plataforma de internet, donde ustedes puedan pedir cualquier producto que vende una tienda de barrio con una promesa de entrega de 30 minutos. Evidentemente, ese proyecto de Linio no busca en el corto plazo quitarle todos los clientes a una tienda, la tienda va a seguir existiendo. Pero ese proyecto de Linio lo que busca es meterse en la cabeza de las personas de esas nuevas generaciones que ya no se paran al teléfono a llamar para pedir un producto, sino que sencillamente desde su aplicación van a empezar a pedir esos productos y poco a poco van a ir con el tiempo ganándose un porcentaje grandísimo de ese mercado hasta que en 5 años tengan 20 o 30% de ese mercado, que como todos ustedes saben es tal vez el mercado de detalle el más grande de Colombia. Entonces este concepto de Linio ilustra muy bien cómo cualquier negocio, sin importar la calidad del negocio, cuando se ve a escala mundial es interesante. Cualquier negocio, por pequeño que sea, cuando yo lo puedo contemplar a una escala mundial, se vuelve muy interesante para una organización. Otro ejemplo interesante es Uber. Muchas empresas, o muchas personas, perdón, creen que Uber es una compañía que solo le interesa el transporte de personas. Si uno analiza la planta de Uber, cómo está configurada la planta de las personas que trabajan en Uber, son más de 30 personas con PhDs en matemática que están trabajando ahí. Lo que busca Uber, más allá de transportar personas, es transportar personas, mercancías, sobres, y lo que quiere convertirse Uber es en una organización de optimización donde yo realmente pueda, con un solo modelo de negocio, meterme en el negocio del transporte de dejo una persona, recojo un sobre, dejo un producto, y que eso genere pues evidentemente mucha eficiencia operativa y pues justamente atacar ese gran monopolio que es el transporte a nivel mundial. A nivel mundial el transporte está concentrado en muy pocas personas y lo que quiere Uber es justamente distribuirlo y coger un pedazo grande de la torta de ese mercado. Yo no sé si alguien está familiarizado con esta gráfica, pero es absolutamente espectacular porque muestra perfectamente a la nueva economía a la que nos estamos enfrentando. El primer servicio de taxis en el mundo hoy en día se llama Uber. ¿Cuántos vehículos tiene? Ninguno. Primer distribuidor de contenidos en el mundo, Facebook. ¿Cuántos contenidos produce Facebook? 0. Primer proveedor de retail en el mundo, Alibaba. ¿Qué inventario tiene Alibaba? 0. Y en temas inmobiliarios, Airbnb también lo está liderando sin poseer ningún solo apartamento. Esto quiere decir que estamos entrando a una nueva economía. Es una economía que yo llamo la economía on demand, donde realmente el rol de Internet se vuelve fundamental. El rol de Internet de conectar una oferta con una demanda se vuelve fundamental y se puede ver a una escala global. Es ante esa nueva economía que nos vamos a enfrentar en los próximos años y que se vuelve el reto, pues por supuesto, para todos los empresarios a nivel mundial. No es solo un problema de Barranquilla, sino es un problema a nivel mundial. Entonces cabe la pregunta, ¿estamos preparados para competir en ese contexto? Y aparecen estos señores, que llaman millennials o nativos digitales. A los que no son nativos digitales nos llaman inmigrantes digitales, para lo que tengan presente. Entonces, más que categorizar a las personas por su generación, por su edad, a mí me gusta categorizarla por los comportamientos. Entonces, yo suelo llamar a esta generación, más que millennials, me gusta llamarla generación C, porque tiene unas características bien puntuales. Lo primero es que están permanentemente creando contenido. Ustedes cuando están en su teléfono y dan una opinión en una red social, lo que están haciendo básicamente es crear contenido.
también están curando contenido. Cuando ustedes están viendo videos en YouTube y hay un video que les gusta y lo comparten, de alguna manera lo están curando, están haciendo una curación de contenido y están permanentemente conectados y en comunidad. Esas generaciones pueden estar a 200 kilómetros de algo y están opinando de la fiesta, están opinando qué es lo que pasa. Son generaciones que quieren estar conectados permanentemente. Los inmigrantes digitales como yo, pues nuestra comunidad principal es la familia, pero a medida que ustedes van llevándose hacia los nativos digitales se van a dar cuenta que tienen comunidad para el deporte, comunidad para salir, comunidad para cada una de las actividades empiezan a tener comunidades y buscan estar permanentemente en contacto con esas comunidades. Entonces, esta generación sufre de un síndrome que se llama FOMO, Fear of Missing Out en inglés, o en español, miedo a perderse algo. Yo, por ejemplo, en este momento estoy viendo que muchos de ustedes siguen conectados porque sufren de FOMO. Piensan que se van a perder algo urgente. Todo el tiempo están conectados, viven con ese nerviosismo de que si en ese momento no responden o si en ese momento no están viendo algo, algo grave va a pasar. Otra característica es que son usuarios tremendamente empoderados de la tecnología. Es decir, nadie les enseña nada, descargan aplicaciones y solitos usan esas aplicaciones sin que realmente nadie les esté explicando algo. Entonces, pónganse en contexto. Imagínense ustedes estas generaciones que sufren de FOMO, que les gusta estar permanentemente conectados y que entran a las empresas en Latinoamérica, en Colombia, y lo primero que pasa cuando entran a esas empresas es no hay internet. Entonces lo que está pasando hoy en día en las empresas es, ¿qué pasa? Nosotros los inmigrantes digitales no entendemos realmente internet. Nuestra visión de internet sigue siendo la de una herramienta lúdica. Yo me acuerdo y oía mucho a mis papás y sigo yendo a la gente más grande que yo que expresan en su lenguaje como voy a meterme a internet. ¿Sí? Como si uno dejara de hacer lo que está haciendo y se metiera a internet. Y los nativos digitales nacieron dentro de internet. Ellos recibieron sus trabajos en internet, les dieron sus notas en internet, no se reunieron en el comedor de la casa para hacer la tarea, sino que hicieron una videoconferencia, un hangout, hicieron la tarea por ahí. Y empieza a haber unas diferencias culturales entre lo que significa internet para un inmigrante digital y cómo vive internet una persona desde adentro, desde que nació. Y lo que está pasando hoy en día es que las organizaciones están viviendo una doble realidad. Las personas están viviendo una doble realidad. Ustedes están consumiendo tecnología de una manera en su vida privada, donde están hiperconectados. Ustedes, estoy seguro, viaja alguien de su familia al exterior y ustedes en cuestión de segundos se enteraron qué museo visitó, qué almorzó, a dónde fue. Y dentro de la empresa, el ritmo de flujos de información es mucho más lento. A veces ni siquiera sabemos qué está haciendo la persona de al lado. Entonces, básicamente, esto sucede porque en las organizaciones la adopción de tecnología no ha sido tan profunda como la hemos adoptado las personas como tal. Estamos viviendo una época muy interesante porque por primera vez el consumo de tecnología de las personas es muchísimo más avanzado que el consumo de tecnología que puede haber al interior de las organizaciones. Y finalmente nos damos cuenta en las organizaciones que en los últimos 30 años la manera de trabajar no ha cambiado mucho. ¿Cómo trabajábamos antes de Internet? Pues estábamos en un paradigma de productividad individual donde cada persona trabajaba de manera aislada, creando contenido, y al final todo el mundo le llevaba el contenido a lo que se podría llamar un jefe, director, y lo que hacía ese director es juntaba todo ese contenido y esa es la manera en cómo se trabajaba en ese entonces. ¿Cómo trabajamos hoy en día? Hoy en día seguimos trabajando más o menos de la misma manera, salvo que en vez de llevar el documento lo hacemos vía correo electrónico. Y entonces empieza a pasar un síndrome, otro síndrome, que yo llamo versionitis, que es que yo mando un correo electrónico con un documento adjunto y es la versión 1, la versión 2, la versión 3, la versión se lo juro, la versión definitiva 1. Si se ríen es porque lo han vivido, entonces empieza a pasar eso y eso es lo que llamamos trabajo en equipo. Y cuando uno le pregunta a una organización, bueno, ¿cómo es el trabajo en equipo? Pues el correo es la herramienta principal para trabajar en equipo.
Y entonces empezamos a entender que seguimos viviendo un paradigma de productividad individual, donde lo que buscamos es que cada persona de manera aislada produzca contenido, al final alguien compila y es la compilación de todo lo que resulta siendo el trabajo final. Pero recuerden lo primero que les dije, estamos viviendo una transición. No es lo mismo juntar el trabajo al final de todos que crear el contenido todos simultáneamente, que hacerlo de manera simultánea, que es lo que se llama, ese es el verdadero trabajo en equipo y es lo que se llama colaboración. Ese es el nuevo paradigma de trabajo que nosotros vemos hoy en día que puede ser realmente transformador. Utilizar ese gran concepto de la colaboración, que es la inteligencia colectiva. Todos creando simultáneamente, todos interactuando. Y es eso lo que corresponde justamente a las expectativas de estas nuevas generaciones, a las cuales no hay que decirles mucho qué es lo que toca hacer. Estas nuevas generaciones les gusta estar empoderadas. Y es este modelo de colaboración donde todo el mundo participe, en el cual las cosas empiezan a ser mucho más interesantes, donde las personas se puedan sentir activas y comprometidas en la interacción de todo. Entonces, finalmente lo que nosotros vemos es que Internet no ha sido realmente asimilado como una herramienta de trabajo. Lo hemos asimilado como un canal solamente de comunicación, pero no hemos entendido realmente Internet en la profundidad de lo que puede significar para trabajar de una manera más rápida, más flexible, más productiva, porque existen todavía muchísimos retos de adoptar esas tecnologías al interior de las organizaciones. Voy a tratar de darles algunos ejemplos. Bueno, primero, el primer reto es justamente enfocarse en las personas. Es entender que hoy en día estas nuevas generaciones, y lo vamos a hablar ahorita más adelante, no están dispuestas a tener un trabajo como lo hacíamos nosotros en nuestra época, de un trabajo para toda la vida, un trabajo de 9 a 6. Hoy en día, estas nuevas generaciones están dispuestas a que el trabajo se acomode también a su estilo de vida. Y es muy importante que las organizaciones entiendan eso para poder capturar ese talento y poder retenerlo. Creo que muchas organizaciones, ustedes que son empresarios, saben la dificultad que tienen hoy en día justamente de que estas nuevas generaciones se queden en un puesto de trabajo por más de un año, por más de 1 o 2 años. Sobre esto, la eficiencia es un tema fundamental. ¿Cómo logramos justamente para evitar ese trabajo de versión 1, versión 2, versión 3, que representa es un trabajo secuencial? Yo hago esto, después tú esto y después él esto, o primero comercial hace esto, después marketing hace esto y después jurídico hace esto y allá se queda 6 meses. Perdón por los abogados. ¿Cómo para evitar hacer eso es, ¿por qué no trabajamos todos al mismo tiempo? ¿Por qué no interactuamos todos a la hora de crear contenido? Porque una cosa es terminar mi contenido y enviárselo a alguien para que siga, y otra cosa es estar creando contenido simultáneamente y estar haciéndolo al mismo tiempo e inspirarme de las ideas de los otros. Ustedes eso lo viven a diario en las redes sociales. Cuando alguien en una red social publica un contenido, ustedes inmediatamente se ven tentados a comentar ese contenido y muchas veces alrededor de un contenido se arman discusiones tremendamente interesantes. Casi que la discusión se vuelve más interesante que el contenido como tal que se publicó. Se vuelve mucho más valiosa la discusión. Imagínense ese mismo modelo en el entorno laboral. Yo estoy creando un contenido y como lo estoy creando y todo el mundo lo está viendo al mismo tiempo, se empieza a armar una discusión a través del contenido y se vuelve una discusión tremendamente enriquecedora donde ya no estoy creando yo solo, sino es la interacción de las personas lo que está generando ideas y lo que está haciendo que se crea nuevos conceptos y por supuesto nuevas ideas. Para nosotros la innovación se parece mucho más a eso que a otros modelos. Para nosotros tampoco tiene mucho sentido este concepto del personal computer, que nació más o menos en los 70, donde es bien curioso porque Internet y el computador personal se fueron desarrollando al mismo tiempo. Internet tenía como objetivo resolver problemas de colaboración, de comunidad, y el computador personal se desarrolló como una herramienta de productividad individual, ¿sí? Entonces, todavía le pasa a la gente que dice, no, es que el archivo se me quedó en un computador. O sea, todavía pasa que la gente depende de un dispositivo para trabajar y no ha logrado como dar ese salto que el trabajo sea accesible desde un teléfono, desde una tableta, desde un computador. Es decir, la información tiene que estar accesible en cualquier momento y en cualquier lugar.
Y no por capricho, sino para habilitar este tipo de cosas, la movilidad y el teletrabajo. La movilidad porque es un tema fundamental para las organizaciones, si no observen sus comportamientos. Ustedes hoy en día, la gente pasa más tiempo moviéndose que realmente en un solo lugar. Y el teletrabajo es algo que es tremendamente importante en el contexto actual. Es decir, estamos en ciudades donde cada vez nos estamos demorando más para movernos y va a llegar un punto donde si desplazarnos al lugar de trabajo tarda 2 horas y media, 3 horas, pues van a tocar empezar en soluciones que realmente permitan no perder ese tiempo, tanto para la empresa como para el trabajador, y los esquemas del teletrabajo son tremendamente interesantes para eso. Hoy en día, Internet nos permite realmente habilitar ese tipo de modelos de trabajo. Cuando yo hablo de teletrabajo, no me refiero solamente a una persona todo el tiempo trabajando en su casa, que es también un poco el mito que suele haber alrededor de esto, sino personas que puedan tener la posibilidad de hacerlo cuando eso tenga sentido y sea relevante. Por supuesto, nada reemplaza la interacción de las personas, pero que eso no sea una camisa de fuerza y que justamente se puedan pensar en modelos de trabajo flexibles que le den a las empresas y a las personas la opción de escoger cuándo uno y cuándo otro en función de las circunstancias. Otro tema que vemos bien relevante es cómo organizarse en el trabajo ya con estructuras pequeñas y empoderadas. Un tema que vemos mucho en América Latina es empresas que contratan gente con MBAs en Estados Unidos, con muchísima experiencia, y entran en unas organizaciones piramidales donde finalmente todas las decisiones tienen que subir y se toman allá arriba. Y son personas que, a pesar de todo su talento, de toda su formación y toda su capacitación, jamás están tomando decisiones. Y eso, por supuesto, plantea unos retos grandes para la organización porque se mueve a una velocidad muy lenta. Cuando yo puedo transformar eso por equipos pequeños, interdisciplinarios, con capacidad de tomar decisiones rápidas, recuerden un poco los principios de innovación, con capacidad de probar, de ensayar, cuando hay tolerancia al fracaso, pues evidentemente la empresa va a una velocidad distinta. Las ideas no tienen que subir hasta arriba para tomar decisiones, sino todos en la empresa nos empoderamos para poder llevarla todo hacia un mismo lugar. En Google ponemos en práctica eso. Por ejemplo, en Google no hay horarios. Es un tema que siempre lo hablamos y la gente nos pregunta, bueno, ¿y cómo se miden? En Google tenemos una métrica para las personas que se llama OKRs, que se llama Objectives and Key Results, objetivos y resultados claves. Y todos los trimestres nos reunimos con el coach o el manager, como lo queramos llamar, para definir cuáles son esos objetivos y resultados claves. Y lo que es importante para una persona en Google es el cumplimiento de esos objetivos y esos resultados, más allá de dónde trabaje. Y evidentemente todo esto requiere una cultura de empoderamiento que le permita poner esto en práctica. Las ideas vienen de todas partes. Ese es otro principio grandísimo en Google. Es decir, las ideas no solamente vienen de los directores de una compañía. Las ideas pueden venir de cualquier lugar de la compañía. Lo hablábamos hace poco con la directora de Casa Lúker, que nos contaba cómo esa idea del chocolate instantáneo vino en gran proporción por las ideas de alguien de la planta. Lo mismo lo hablábamos con la persona de Alpina, la gente en Alpina. La avena, que es un producto tremendamente exitoso para Alpina, no fue una idea que vino de arriba para abajo, fue una idea que vino abajo para arriba. Entonces lo que proponemos en Google es qué herramientas de comunicación pueden usar ustedes justamente para conectar toda la organización y para que las ideas cuando suban no pasen por los típicos filtros que empiezan a diluir la empresa y a hacer esos teléfonos rotos. Y en ese sentido, las redes sociales hoy en día, que usamos tanto en nuestro mundo privado, pueden ser una solución muy interesante para que toda una empresa esté conectada, esté alineada y las ideas puedan fluir muy rápidamente. Eso ya 90% de las empresas del ranking 500 han entendido eso y tienen implementada una red social corporativa donde solamente se hablen temas, por supuesto, de trabajo. Entonces, finalmente, para nosotros en Google, lo que es fundamental antes de pensar en innovación como un proceso, es pensar en innovación como cultura. Vemos a diario organizaciones que hablan del proceso de innovación. Entonces, lo que suele pasar es que lanzan un concurso de ideas y lo que suele pasar es que el primer día hay 1000 ideas, después 100 ideas, 50 ideas, 2 ideas y después termina ausentes de ideas porque es muy difícil poder dar ideas si uno no está comprometido con toda la organización, si no tengo un panorama más amplio
de la organización. Para nosotros en Google, lo importante antes de pensar en un proceso de innovación es realmente crear una cultura que permita empoderar a las personas. Este modelo de trabajo son aproximadamente 5 millones de empresas en el mundo con el que lo hemos empezado a adoptar. En Colombia ya hay empresas líderes que están adoptando ese modelo de trabajo con nosotros, donde justamente lo que buscamos es la transformación digital al interior de las organizaciones. Muchísimas gracias.